Dios les bendiga. Vamos a tomar un tema que es importante conocer cómo llegamos al Señor y si seguimos caminando, tenemos la bendición de entrar a lo que es nacido del Espíritu, porque llegamos con nacimiento en la carne. Dice Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí nos maneja con claridad, y también el Señor nos dice que hay una senda ancha, dice, y una senda angosta. Y la senda ancha es la de la carne. Muchos cristianos en todo el mundo creen en Jesucristo, pero no alcanzan a entender cómo nacer en el Espíritu. Que no naciera el Espíritu no puede ver el reino de los cielos, dice el Señor. Vamos a ver en qué consiste, porque también hay doctrinas que entienden algo diferente. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. El primer punto es, vamos a hablar de los que nacen en la carne. En Juan 6:63, vamos a ver qué nos dice la palabra. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La carne nada aprovecha. Por ahí dice el apóstol que si no tuviéramos caridad, nada somos. Y ahorita lo vamos a leer. Lo importante es que aquí nos dice la palabra que la carne para nada aprovecha. Vamos a seguir viendo que la carne, los que se quedan en la carne, van a tener una gloria muy corta, hablando pequeña, de parte del Señor. Isaías 46:6-8, dice que toda carne es como la hierba, dice. Vos que decías a voces, y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Dice que, hablando con relación a la carne, dice que como es como la hierba. El salmista dice que en la mañana, dice que la flor del campo, en la mañana florece y en la tarde se seca y muere. Así es la vida del hombre. Y en la carne, pues todos tenemos que morir en tiempo que el Señor nos da para que podamos encontrar el camino a la vida espiritual. En la carne, vamos a ver en Mateo 16:17, que le dice el Señor a Pedro. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La carne no tiene revelación. Los que andan en la carne a veces dicen, el Señor me dijo, empiezan a hablar de su corazón, de su adivinación, de su corazón. Hay muchas gentes que manejan esto. Tiene que ver con la palabra que dice que la carne ni la sangre no tiene revelación. Así no te lo reveló carne y sangre. No hay revelación en la carne. Vamos a ver por qué. Siguiendo los que nacen en la carne y se quedan en la carne. Marcos 14:38 dice que la carne enferma, dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Nuestra carne enferma porque está condenada al pecado, dice Romanos 8:3. No lo pongan, hermano. Está condenada al pecado. Dios condenó a la carne el pecado y por esa razón viene la muerte para el hombre. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Todos tenemos que morir porque vamos a volver al polvo todos. Hay doctrinas que no manejan esto, pero hay una ley de parte de Dios. Desde el Edén dice que la muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Entonces no podemos brincarnos a esta verdad de Dios. La carne enferma en el sentido espiritual y en el sentido natural también. Hay unos que dice Pablo, que son debilitados y están enfermos. Hablando de las dos cosas. El que es débil en el espíritu también es débil en la carne. Por eso el enemigo lo enferma. Hay cosas que el hombre desconoce a la luz de la carne, hablando de los que creen en Jesucristo y son nacidos en la carne.
No saben que la tartamudez es un espíritu. Ahí lo dice en los evangelios. Que la sordera es un espíritu. Que la ceguera es un espíritu. Que la epilepsia es un espíritu. Todos ellos son espíritus que atacan al hombre y lo enferman. Pero el hombre no se da por enterado, no, son cosas naturales, no es cierto. Todas las enfermedades vienen del maligno. Tiene el derecho para esto. Y mientras el hombre no conoce ese derecho, se enferma, y a veces son enfermedades muy graves. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el 7:18, habla ese hombre que se maneja como santo y perfecto. Yo sé que en mí, ese a saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque de una otra manera, cuando no crecemos en el espíritu, ¿qué hacemos? Lo que hace la carne. Dice un poquito más adelante en el 8:5, habla de qué es lo que hace la carne. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. No se ocupan de lo espiritual, se ocupan de las cosas de la carne. Más los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. El apóstol escribiendo el siguiente texto, el 6. Porque la intención de la carne es muerte. Los que nacen en la carne, dice que el hijo queda en casa para siempre. El siervo, el nacido en la carne, no queda en casa. Juan 8:35, tampoco lo pongan, hermano. Hay algo aquí importante. El nacido en la carne no solo muere aquí en la vida natural, va al polvo como todos los que se han ido y que ahí vamos todos. No hay nadie que se pueda escapar de esta ley divina. Pero hay algo importante. Los que se quedan en la carne, nacidos en la carne, van a desaparecer en los cielos porque no quedan en casa para siempre. No van al reino de Dios, sino que van a un paraíso, los salvos, los que son nacidos en la carne. Entonces, es importante que nosotros encontremos el camino del Espíritu. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia. Es lo que vamos a ir viendo. El 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. El nacido en la carne es enemigo de Dios. Por eso tiene uno muchos enemigos. Son cristianos, pero son enemigos. Porque son enemigos de Dios. Por eso hay esa relación de enemistad. Hay que entenderla cuando el hombre pasa a ser espiritual. Dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No hay nadie que pueda sujetarse a la carne a la ley de Dios. Que lo dice la palabra y es una gran verdad. El corazón que es engañoso y perverso, que maneja Jeremías 17:9, maneja que el corazón humano, que es el que es engañoso y perverso, dice, el corazón de nosotros, de todos, de cada uno de nosotros, en nuestra carne nos engaña, porque ahí está el ADN diabólico, para que lo digamos de una manera más fuerte. Ahí está esa información que entró en el Edén. ¿Y quién lo conocerá? Bueno, el Señor nos dice, vamos a ir viendo cómo podemos trabajar ese corazón, que dicen los científicos, apenas el miércoles comenté, que las neuronas del corazón, porque la Biblia dice que muchos pensamientos suben del corazón del hombre, en Proverbios, y esos pensamientos tiene que el Señor entrar al corazón de nosotros para irlos procesando y irlos seleccionando, porque el manejo de el corazón dice que tiene 5,000 veces más fuerza la neurona del corazón que la neurona del cerebro. Cuando va la neurona, ya lleva el mandamiento o la fuerza o la capacidad de hacer lo que quiere el corazón al cerebro. Y el cerebro no es un procesador de lo que el corazón quiere. Así lo manejan ahora los científicos. Y ahí está en la Biblia. Y la Biblia está escrita desde hace mucho tiempo, 2000 años para atrás. Es enemistad. Y no puede agradar a Dios en el versículo 8 de Romanos 8:8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hay gente que anda en la carne y dice, yo soy hijo predilecto de Dios. Para empezar, Dios no tiene hijos predilectos. Para Él todos somos iguales, así lo dice la palabra. No hace excepción de personas, dice Dios. En Gálatas
4:29 vuelve a decir algo con relación a la carne. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El carnal persigue al espiritual, esto lo hemos visto aquí muchas veces. Para los que nos escuchan en la radio, los nacidos en la carne que se quedan ahí, que no pueden cumplir la ley de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y la muerte, no pueden dar lo que nos pide el Señor para obtener el Espíritu del Señor, que es dignidad de Cristo, ser dignos de Él para poder tenerlo, para poder estar como parte del pacto de vida eterna, viene a través del nacido en el Espíritu. Vamos a ver también algo que algunos creen que cuando tienen el Espíritu Santo ya son nacidos en el Espíritu. El nacido en el Espíritu es el que tiene el Espíritu de Cristo, como mínimo. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la santidad y lo vamos a leer a la luz de la Biblia. Ese es su trabajo. Pero muchos procuran los mejores dones. El 12 último de versículo de 1 Corintios 12:31. Procurar los mejores dones. Hay gente que se mete a 40 días de ayuno, a orar en lenguas y toma los poderes de Dios para levantar paralíticos, para sanar a cancerosos. El punto que procuran los mejores dones, pero hasta ahí se quedan. No son dignos del Señor porque no pagan los precios de dignidad. Uno de ellos es la cruz. El que no toma la cruz y me sigue no es digno de mí. Y la cruz en el 6:12 de Gálatas dice que la cruz es persecución. Si a mí me persiguieron, a vosotros también perseguirán. Y el carnal, aún teniendo el Espíritu de Cristo, no quiere ser perseguido. Todos los que quieren agradar en la carne, los que andan en la carne, esos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. El que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí. Ese es uno de los puntos que no quiere el hombre, ser perseguido por causa del Señor. Dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Ya viene la persecución, ya empezó. Allá del otro lado está fuerte. Ya empezó por acá, hermanos. Aquí hay noticias de persecución aquí en el Cono Sur. Al rato lo vamos a tener. Aquí también hay persecución, pero muy escasa en lugares serranos. Hay persecución, pero es escasa. Va a venir para nosotros. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, para ser dignos del Señor, se requiere la palabra que nos dice que no debemos amar más a nuestros padres. Dice Mateo, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, también hay que seguirlo, nada más tomar la cruz, hay que seguirlo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, antes verá la luz del día, dice el Señor. Entonces, aquí esa dignidad es para obtener el Espíritu del Señor. Ahora, hay un detalle muy importante. Empiezan a obtener el Espíritu porque empiezan a buscar la dignidad, ser dignos del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice con los corintios el apóstol Pablo? Vamos a ver en 1 Corintios 3, 1, 2 y 3, por favor. Habla de los que se quedan como niños. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, aún teniendo el Espíritu del Señor, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque no crecen en ese Espíritu del Señor. Vamos a ver cómo se crece en el Espíritu del Señor. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. El siguiente, porque todavía sois carnales. A pesar de tener el Espíritu del Señor, como niños en Cristo, todavía sois carnales. No se les puede decir nada porque dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El apóstol dice que no se les puede hablar como a espirituales, porque son niños. El niño no tiene la mente, hablando de crecimiento de sus neuronas, para poder entender lo que entiende ya la persona adulta. El niño es fácil de engañar. Por eso dice que aún los escogidos van a ser engañados. Los niños en Cristo pueden ser engañados, porque son como carnales, por eso. Y no disciernen, los niños en Cristo no disciernen lo espiritual. Al apóstol le decía que no era apóstol. Y también que andaba en la carne, el apóstol. Vamos a ver estos textos que tienen 2 Corintios 10, 2. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos, que nos tienen como si anduviéramos según la carne.
Y por otro lado, en la primera de Corintios, le decían que no era apóstol. Y bueno, yo no tengo ninguna manera que ustedes me digan que no soy apóstol. Él sabía que era llamado de manera directa del Señor. No distinguen los carnales, porque le dice a los corintios, son niños en Cristo, no les puedo hablaros como espirituales. Y aquí dice como si anduviéramos según la carne, dice. Por supuesto, dice él en el 3, el 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues por supuesto que andamos en la carne, todos estamos en el hombre viejo que se va desgastando, dice el apóstol. Pero dice, no militamos según la carne. Eso es lo importante, que en el 4 nos dice que tiene armas, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El hombre espiritual tiene poder para destruir la obra del diablo, porque el Señor nos los puso debajo de nuestros pies, cuando hemos vencido al maligno. Por eso es importante entender el discernimiento de los carnales, no es charlatán, ¿no? Los Wanegers le dijeron al Señor, permite que hagamos llover fuego del cielo y los destruya a todos. Y el Señor les dijo, no sabéis de qué espíritu soy hecho, ¿no? Es importante entonces entender que el niño en Cristo no distingue muchas cosas. Gálatas 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y éstas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. La carne codicia contra el espíritu. Por supuesto que el espíritu contra la carne. Hay un pleito en nosotros, tenemos dos espíritus en nosotros. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo, para que seamos guardados enteros sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice espíritu y alma, hay dos espíritus, un espíritu de Dios y un espíritu humano en nosotros. Y dice que el espíritu codicia contra la carne y la carne contra el espíritu. El alma está considerada carne, es nuestro espíritu humano. Y codicia para vivir bien. Esa carne no va a volver a vivir después que se vaya al polvo. Y quiere gozar del tiempo que esté aquí. Tiene cerebro, tiene inteligencia, la carne. Nos cortamos y viene el sistema de defensas de la carne y cierra la herida, la cicatriza, pero antes la limpia de toda contaminación para que no se vaya a infectar. La inteligencia de la carne. Nosotros no ordenamos eso. Lo ordena la inteligencia de la carne. Hay muchísimas cosas que tiene la inteligencia de la carne que el hombre desconoce. Tiene unas matemáticas terribles que el hombre no sabe. El cerebelo, tálamo le dice la palabra. Entonces, aquí la codicia, dice un vigilante de una isla, que llegaba el evangelista y don Juan, él se llamaba. ¿Cómo está usted? Dice, pues depende de qué. Dice, yo tengo dentro de mí un perro blanco y un perro negro. Al que le dé más de comer es el que está más fuerte. Es muy simple. Si no le damos comer al espíritu, la carne enferma, nos fastidia en lo espiritual. Hay gente que recibió el Espíritu Santo con la evidencia de lenguas y no ora. ¿Por qué? Porque andan en sus cosas de la carne. Por eso no oran. Porque no se preocupan por crecer. Es más, tienen el Espíritu de Cristo y no crecen porque no procuran el Espíritu de Cristo. Filipenses 1:19 nos dice, hablando de el suministro del Espíritu del Señor Jesucristo, también se da como un embrión, así como viene el hombre y la mujer de una cópula entre los dos, que viene de dos pequeños, un esperma y un óvulo, y hacen una vida. Así también el Señor viene a través de algo muy pequeño, que es un embrión del Señor, y viene para crecer en nosotros, y si no lo hacemos crecer, se queda enano. Así de simple. Porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hay algo muy importante. Cuando nosotros procuramos los dones del Espíritu Santo, la tercera persona, y oramos y oramos y oramos en lenguas, no en el español, empezamos a crecer en ese Espíritu y nos da dones. El Espíritu nos quiere llevar al Señor. Dice en Romanos 8:27 que Él demanda por nuestra santidad, el Espíritu. Si nosotros lo dejamos, procuramos que Él nos enseñe el camino, nos lleva
al Espíritu de Jesucristo para saber que hay que pagar los precios de dignidad para obtener el Espíritu, para ser eternos. Obtener la vida eterna es tener el Espíritu del Señor. Dice que demanda por los santos, dice. El que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, hablando del Espíritu Santo. Hay gente que tiene el Espíritu Santo y procura los dones y se dedica a hacer milagros en campañas y empiezan a desviar los poderes de Dios para obtener beneficio económico. Y se quedan ahí porque no quieren saber más del camino espiritual. Y la palabra nos dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso se hace con la tercera persona. Los milagros, lanzar fuera demonios de cierto nivel. Pero los demonios, el ejército más pequeño de Satanás, a través del Espíritu Santo, puede lanzar demonios y hacer milagros. El siguiente, hermano. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Si nosotros vamos a lo bueno y lo malo, pues la carne, ahí radica la maldad. Son obradores de maldad, van a ser salvos, pero apartados, no van a ir al reino de Dios, porque no hicieron no solo bien de los dones o los poderes de Dios, sino que también no fueron sobre el Espíritu que los hace eternos, el Espíritu de Jesucristo. Dice en primero que en ningún otro nombre hay dado a los hombres en que podamos ser salvos. También el Espíritu de Jesucristo es el único que nos santifica para ir al reino. El salvo va a un paraíso y el santo va al reino. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aquí les llama obradores de maldad a los que no alcanzan ir al reino. Gálatas 3:3, el apóstol le habla a los gálatas que se justificaban por la ley, no por la fe, así como hay algunos grupos que se justifican por la ley. Tan necios sois, le habla de necios, pero que la carne es necia. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Buscan la perfección en donde no hay perfección. Necios le llama el apóstol. ¿Por qué? Porque empezaban a justificarse por la carne. Nadie va a poder justificarse por la carne delante de Dios. Filipenses 3:3, por favor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muchos le ponen confianza a su carne. Cuando el hombre inteligente en lo carnal, en el razonamiento del alma, empieza a confiar en su mente humana, el diablo lo agarra y lo engaña. Pone su confianza en su carne. No debemos confiar en la carne. Eso es lo que maneja la palabra. Segunda de Pedro 2:10. Principalmente aquellos que siguiendo la carne, aquí nos dicen en los cristianos nacidos en la carne, andan en concupiscencias, inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, todo esto tiene que ver con la carne. La murmuración, la inmundicia, desprecian la potestad, atrevidos, y son atrevidos, no tienen temor de Dios, que no temen decir mal de las potestades superiores. Romanos 13:1 nos habla de que las potestades superiores son de Dios. Toda alma se somete a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios. Entonces, no se quieren sujetar los que siguen el camino de la carne. Y todas las potestades que vienen de Dios son ordenadas. Hay muchos grupos en donde hay desorden. La borrachera, la risa. Allá en Panamá se estaba revolcando una pastora, estaba endemoniada. Y todos los demás estaban orando y la vieron y creyeron que era el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es ordenado, hermanos. Dios es un Dios de orden. Nada que se salga fuera de orden viene de Dios. Y hay muchos grupos que manejan las cosas desordenadas, porque no entienden que Dios es un Dios de orden. Por eso es importante crecer en el Espíritu, porque ellos dos están crecidos en el Espíritu. Todos eran pentecostales y tienen lenguas. Es importante crecer en el Espíritu del Señor para poder ir teniendo conocimiento de todo lo espiritual. Como parte del aspecto de Romanos 8:9 que nos dice la palabra que si no tenemos el Espíritu de Jesucristo, algunos no creen que
que haya el Espíritu de Jesucristo, nada más tienen al Espíritu Santo. Y me acuerdo que hace muchos años con una hermana, cuando le hablé tenía 18 años, levantando paralíticos y enfermos graves, y tenía 18 años en el servicio. Cuando yo le di ese texto, se quedó paralizada. Dice, tengo 18 años y nunca había oído hablar del Espíritu de Jesucristo, y ahí está en la palabra, dice. No solo aquí, el que acabamos de leer en el 1.19 de Filipenses también. Pero aquí maneja que más vosotros no estáis en la carne, carnales que siguen y que ya no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, los tres, moran en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No va a ir al reino de Dios, el que no tenga el Espíritu de Cristo. Aunque lo diga de cualquier manera, se va a encontrar con el juez, Dios, y le va a decir, apartaos de mí, obradores de maldad. Que no tenga el Espíritu del Señor, no va a tener vida eterna dentro de el pacto que trae la santificación. El que santifica es el Espíritu del Señor. En 1 Corintios 1:2, ya lo leímos la vez pasada. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El que no tiene el Espíritu del Señor, no tiene santidad. Así de sencillo. Para ser santo necesita uno ser digno del Espíritu del Señor, y que el Espíritu del Señor pueda crecer en nosotros para que nos lleve al Padre. Él es el único Espíritu con el cual tenemos entrada al Padre. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El 14:6. Dentro de el aspecto de no tener el Espíritu del Señor, lo vimos en el 1 Corintios 13:2 y 3 también. Si no tengo caridad, es el fruto principal del Espíritu del Señor. Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios, no conoce al Señor, porque Dios es amor. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y el otro igual dice, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve, si no tengo el Espíritu del Señor. Todas esas obras son obras muertas. Lo dice Hebreos 6:2. No lo pongan, hermano. Las obras muertas son las que hacen los hombres en la carne. Esas son las obras muertas. Por eso es importante entender que las obras vivas las hace Dios. Y no menospreciando los milagros que hace el Espíritu Santo. Pero ese no nos lleva a la santidad. Él nos trata de llevar al Señor para que el Señor nos santifique. Eso es lo que nos dice la palabra, y el hombre que tiene sus tradiciones anula la palabra. Dice que por vuestras tradiciones anulan la palabra de Dios. Hasta el día de hoy hay gente que llegamos y le decimos cómo se santifica con el Espíritu del Señor. No. Yo tengo 30 años hablando de otra cosa. Dice, no puede usted hablar de eso. Pero yo no puedo cambiar, dice. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo de una agrupación y tiene su familia ya hecha y todo. Hay hombres valientes. De un director de un seminario muy grande, ya tenía sus maletas. Yo creo que era muy bien pagado. Ya me voy, dice. ¿Por qué? Porque lo que predico aquí no es lo que dice la Biblia. Y me voy, dice, me voy a las montañas, allá donde es bien inhóspito. Allá se fue con toda su familia. El hombre valiente. No todos son valientes. Los valientes son los que arrebatan el reino. Vamos ya para terminar, hermanos, a Mateo 10:20. Los que alcanzan a crecer en la madurez de seguir los mandamientos del Señor, dice que porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Las lenguas en el Espíritu Santo nos llevan a las lenguas del Espíritu del Señor, y las lenguas del Espíritu del Señor nos llevan a las lenguas del Padre. Y aquí hablaremos a través del Espíritu del Padre. Dice Efesios 1:17, el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, para que, dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el espíritu, no el alma, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hermanos, lo importante es que nosotros alcancemos a ser bautizados por la Trinidad para obtener el rango de hijo de Dios. El hijo de Dios es la gloria que tiene, que tuvo el Señor. Dice, la gloria que me diste
les he dado, dice en 17:22 Juan. Yo la gloria que me dice les he dado, para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa. La gloria del Señor, ¿cuál es? Es ser un ángel todopoderoso, es ser divino. Pero para eso necesitamos el camino. Los que llegan a la iglesia y le dicen, no, cree, y por ahí dice, ya se convirtieron. No, está empezando el arrepentimiento a creer, pero todavía necesita el bautizo de los tres. Entonces tienen que empezar por el primero, que es el Espíritu Santo, tercera persona. Y también nos habla Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda la palabra es verdad, toda. Hay una palabra de salvación, que es verdad. Pero la Biblia le llama verdad a la santificación y a la perfección, la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Juan 17:17. Entonces, tenemos que ser también limpiados por la palabra. Dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado, dice el Señor. Entonces, hermanos, queremos llevar esta palabra de verdad a todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio. Yo sé que se va a ir multiplicando. Tenemos, hablando con ese compromiso de parte del Señor, de llevar ese mensaje a todo el mundo. Así lo dice la palabra, dice que cuando sea predicado el Evangelio del reino. Y para esto hay tiempo, dice que los sabios darán sabiduría al pueblo, porque aún para esto hay tiempo. Con el profeta Daniel maneja esto. Estamos queriendo agilizar las cosas, porque tenemos los tiempos metidos. Y queremos que conozcan los misterios, la palabra de verdad, que dice Colosenses 1:27, que esos misterios son para los santos y para los gentiles. Ahí dice el misterio de la palabra entre los gentiles, entre nosotros. Somos la cabeza de los misterios para llevarlos a los lugares que el Señor nos permita llevar. Queremos que los que están escuchando puedan también ser bendición en el paquete de esa bendición tan grande de trabajar para Él. Esa responsabilidad, tomarla para que la gente alcance a entender cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Queremos un derecho. Dice a los que les recibió, les dio derecho de ser hechos. Una cosa es tener un derecho y otra cosa es tomar el derecho, ser hechos. Y ese ser hechos es caminar de la carne al espíritu. Y es importante que nosotros lleguemos a ese supremo llamamiento para tener la capacidad de supervisar los cielos. Para eso creó Dios al hombre. Y pocos son los que llegan, dice que muchos querrán entrar, mas no podrán, porque no se esfuerzan. Muchos quieren tener las cosas sin esfuerzo. Aún en la vida natural hay gente que quiere tener las cosas y no se esfuerza. Para tener las cosas naturales hay que esforzarse. Y para los espirituales más. Necesitamos echar a andar la máquina todo lo que da, todo el vapor que, hablando de las máquinas iniciales que eran de puro vapor, que la presión hasta el máximo, hablando de que podamos alcanzar a través de nuestro esfuerzo lo que el Señor nos ofrece. Para terminar, nuestra intensidad es la que nos va a llevar a nuestra gloria. Somos pocos intensos, poco esfuerzo, nos va a llevar a una gloria mucho menor. Y esa dice que debemos hacer tesoros en los cielos, en donde no minan, no roban, ni hurtan. Son eternos los tesoros. Y no es que tengamos ahí un cofre de oro, hermano. Es nuestra gloria personal que el Señor nos va a dar. Dios les bendiga.